Listo. Bueno, entonces hoy vamos a empezar la parte teórica, la teoría general, y vamos a trabajar primero lo que es una ecuación diferencial, ¿no? Ya habíamos escrito la clase pasada la parte de ¿qué es una ecuación diferencial? La definición dice que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. ¿Sí? Y entonces aquí en esta frase decía que en pocas palabras una ecuación diferencial era una ecuación con derivadas, en pocas palabras, ¿sí? Pero es un poquito más que eso, ¿no? No cualquier ecuación que contenga derivadas es una ecuación diferencial. Puede darse el caso que usted tenga una ecuación con derivadas y no sea una ecuación diferencial, simplemente sea una expresión que no tiene sentido. Entonces, para eso toca hablar un poquito de algunos conceptos como qué es una ecuación, derivadas, bueno, derivadas parciales, derivadas ordinarias, variables dependientes y variables independientes. Entonces, aquí lo que empezamos es como con una especie de repaso. Entonces, lo primero es qué es una ecuación. Ecuación. Bueno, una ecuación simplemente es una igualdad entre expresiones variables. ¿Sí? Aquí voy a colocar algunos ejemplos de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar, no sé, x al cuadrado más 2x más 1 igual a 0. Eso es una ecuación. Otra ecuación, y igual a 2x menos 3. Otra ecuación, sí. Bueno, estoy utilizando ecuaciones muy simples, sin ninguna función rara. ¿Ah? No estoy colocando ni trigonométricas, ni exponenciales, ni logarítmicas. Son ejemplos sencillos de ecuaciones. Entonces ahí tenemos expresiones variables que están igualadas, aunque la primera solo contiene una variable y está igualada a una constante. Pero usted puede decir que esa constante depende de una variable. ¿De cuál? Ah, puede ser x, que es la que está aquí. ¿Sí? Entonces, en realidad que varíe ambas no es necesario, solo que una varíe. En este caso varía la expresión del lado izquierdo, al lado derecho no varía. Entonces, esos son unos ejemplos normalitos de ecuaciones. Este tipo de ecuación que tenemos acá, estos ejemplos, son ecuaciones ordinarias, son las que uno siempre ha trabajado, ¿no? Entonces, las ecuaciones se pueden clasificar de muchas formas. Entonces, clasificación de ecuaciones. Bueno, hay demasiadas formas de clasificar ecuaciones. Uno las puede clasificar por tipo. Y por tipo, voy a colocar algunas, ¿sí? Están las ordinarias, que son todas las que están arriba. Están las diferenciales, que es las que vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Ecuaciones con derivadas. Están las integrales. Ecuaciones con integrales. Están las integro-diferenciales. ¿Sí? Ecuaciones que contienen integrales y contienen derivadas a la vez. Bueno, y en realidad esto continúa. ¿Sí? Este tipo de ecuaciones nosotros hemos trabajado en el transcurso de los cálculos las ordinarias, son las conocidas por nosotros. ¿Sí? Entonces, todo lo de arriba son ejemplos de ecuaciones ordinarias. En ninguna se ven derivadas, se ven integrales o derivadas con integrales. ¿Sí? Uno también las puede clasificar por cantidad de variables. ¿Sí? Teniendo en cuenta los ejemplos que tenemos arriba, voy a enumerarlos. Primer ejemplo, segundo ejemplo, tercer ejemplo y cuarto ejemplo.
Bueno, según los ejemplos de arriba, la que tenemos inicialmente es una ecuación de una variable, ¿no? Entonces simplemente escribir 1 es de una variable. ¿Sí? Para nuestro estudio, esa no nos interesa trabajar solo con una variable, entonces esa la vamos a descartar en nuestro estudio. La 2 y la 3 serían de dos variables, ¿no? Esa de pronto ya nos pueden empezar a interesar, necesitamos por lo menos dos variables. ¿Para qué? Para poder tomar de pronto una variable y derivarla con respecto a la otra. Pues ahí ya podemos hacer derivadas. Esas sí nos interesa. Las primeras no nos interesan para nada. Y la tercera, pues es un simple ejemplo de una ecuación de tres variables, x, y, z. ¿Sí? Una clasificación muy simple. Bueno, se pueden clasificar las que tienen dos variables o más, se pueden clasificar también por ecuaciones implícitas o ecuaciones explícitas, ¿no? ¿Sí? Implícita o explícita. Bueno, las ecuaciones, voy a empezar con las explícitas. Las ecuaciones explícitas son las que podríamos decir simplemente que una de las variables está despejada. Una de las variables se encuentra despejada. Aquí en el ejemplo, aquí en el ejemplo es hay una. La ecuación 2, la variable y está despejada. Esta es de una variable, está en cuenta. Esta, ninguna de las dos está despejada, aunque se puede despejar cualquiera. Aquí tampoco hay ninguna variable despejada, aunque se puede, en teoría usted puede despejar la variable que quiera. Eso dice la teoría. Ahora trate de despejar una variable. Eso sí es complicado a veces. Entonces, explícita es una de las variables se encuentra despejada. Entonces, ejemplo, la 2. La 2 estaba y igual a 2x menos 3. Pregunta al millón, 12, y igual a 2x menos 3. Si a usted le preguntan geométricamente qué representa, ¿ustedes qué dirían? Gráficamente, ¿qué representa? Una recta. Una recta. Muy bien. Bueno, en realidad eso depende de muchas circunstancias. Depende de donde usted esté trabajando, la cantidad de variables que tenga, porque la cantidad de variables define la dimensión. Entonces, si yo veo X y Y, pues uno supone a simple vista que está trabajando en dimensión 2, o sea, está trabajando en un plano. Y si usted trabaja en un plano, pues usted dice, es una recta. Pero alguien le puede decir, no, son tres variables, lo que pasa es que la tercera no está. Dice, está trabajando en dimensión 3, está trabajando en el espacio. Entonces, en el espacio eso sería la ecuación de un plano. Entonces, todo cambia, depende de la cantidad de variables. La cantidad de variables nos dice en qué dimensión estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, es muy importante conocer la dimensión. Si a uno no le dicen nada, pues yo supondría que estamos trabajando en R2 ahí. A menos que le digan a uno lo contrario. ¿Sí? Eso con esos detallitos. Bueno, y igual a 2x menos 3 es un ejemplo de una ecuación explícita. Cuando las ecuaciones son explícitas, nace el concepto de variable dependiente
y de variable independiente. La variable dependiente, ¿cuál es? Es la variable que se encuentra despejada. ¿Sí? Entonces, en este caso, simplemente decimos que, para este ejemplo que tenemos aquí escrito, decimos que Y depende de X. ¿Sí? Las ecuaciones explícitas también definen otro concepto, el concepto de función. Esto es una función. Toda ecuación explícita representa una función. ¿Sí? Y bueno, esa es una función, pregunta al millón, ¿una función de cuántas variables? Una y dos. Bueno, la respuesta es de una. Usted lo que cuenta en las funciones es la cantidad de variables independientes. En este caso solo hay una, que es X. Entonces, eso es una función de una variable. ¿Sí? Entonces, como ecuación es una ecuación de dos, pero como función es una función de una variable. Entonces, aquí tenemos una función de una variable. ¿Sí? Ya funciones de 2, 3, 4, 5 variables, las que sean, pues son las que uno trabaja en cálculo multivariable, ¿no? Entonces aquí podríamos estar pensando, estamos trabajando un tipo de cálculo tipo cálculo diferencial, cálculo de una variable. Bueno, ahí está el concepto. Cuando usted tiene que Y depende de X, entonces ahí es donde usted empezaría a hablar de la derivada. ¿Sí? Como la ecuación es explícita, usted deriva de forma explícita. ¿Sí? Entonces aquí podríamos estar pensando en derivar la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Entonces acá uno podría querer calcular la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? La variable dependiente se deriva con respecto a la variable independiente. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que cuando usted trabaja solo con dos variables, ecuaciones con dos variables, el tipo de derivación que se hace es una derivación ordinaria. ¿Sí? Las ordinarias son las derivadas que usted hacía en cálculo diferencial, donde la D es derechita. Y aparte de la ordinaria está la derivada parcial, ¿no? Que es la derivada que uno escribe de forma ahí como jorobada. Una derivada parcialmente es cuando hay más de una variable independiente. ¿Sí? Entonces, a la hora de derivar, pues ustedes saber cuántas variables son independientes. Entonces, una variable independiente quiere decir derivada ordinaria. Bueno, este es un ejemplo de una ecuación implícita. Entonces, uno dice, se deriva implícitamente cuando saca el de y de x. Entonces, esta es una derivada ordinaria. Y en este caso, como la ecuación era explícita, usted deriva explícitamente. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones explícitas se derivan explícitamente. Y ahora un ejemplo de una ecuación implícita. Entonces, ¿qué sería implícito? Implícito sería que ninguna de las variables está despejada, ¿no? Entonces, ejemplo, colocar aquí uno sencillo. Algo así. X al cuadrado más X por Y más Y al cuadrado igual a X. Entonces, está despejada la X, no, porque la X aparece aquí y aparece aquí también.
Prácticamente para usted despejar una variable solo existe una regla, ¿no? Que la variable aparezca solo una vez. ¿Sí? Si no aparece una vez, entonces hay que mirar si usted puede hacer algún tipo de manipulación algebraica para que aparezca solo una vez y ahí sí se puede despejar. Es el procedimiento normal para despejar una variable. En teoría, usted siempre puede despejar una variable. Entonces, este es un ejemplo de una ecuación implícita. Entonces, en la ecuación implícita, te dice, bueno, en la ecuación implícita no podemos hablar del concepto de dependencia e independencia. Pero en toda ecuación implícita, tenga en cuenta que usted, por algún proceso, de alguna forma, usted podría de pronto despejar la y. Y esto se puede escribir como y en función de x. ¿Sí? En este caso, muestra sí, 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 no. En este caso se podría. No es tan complicado despejar la y. Pero también podría despejar la x. Y dejar x en función de y. ¿Sí? Y pasar las ecuaciones a funciones. Y ya cuando usted tiene una función, pues piensa en el concepto de derivada. Entonces, si usted tiene la forma de arriba, entonces podría estar pensando en la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Pero si la tiene de la forma de abajo, podría estar hablando de la derivada de x con respecto a y. Entonces, aquí lo que quiero decir es que en las ecuaciones implícitas, usted podría tener la derivada de y con respecto a x o la derivada de x con respecto a y, suponiendo que se pueden despejar. Bueno, siempre se van a poder despejar. El problema es que no siempre somos capaces de hacerlo. Entonces, ahí podríamos estar hablando de los dos tipos de derivadas. Y entonces podríamos decir que, en cierta forma, x depende de y o y depende de x, dependiendo de cuál variable usted despeje. Y podríamos hablar de las dos derivadas. ¿Sí? Pero a veces a uno le da pereza ponerse a hacer este despeje. Dice, uy, no. O de pronto es muy complicado despejar. Entonces, usted puede derivar de todas formas este señor. Usted podría hallar la derivada de y con respecto a x o la derivada de x con respecto a y. Si la ecuación es implícita, pues usted hace una derivación implícita, ¿no? Una derivación ordinaria de forma implícita. Entonces esto se puede derivar implícitamente. ¿Sí? Y la derivación implícita se puede hacer de muchas formas. Usted puede hacer derivación implícita sin dependencia, con dependencia o aplicando de pronto derivación implícita que vieron en cálculo multivariable, ¿no? Hay muchas formas de hacer la derivación implícita. ¿Sí? Vamos a explicarla acá. Uno puede hacer una derivación implícita sin dependencia. ¿En qué consiste la derivación implícita sin dependencia? Pues simplemente derive las dos variables y cada vez que derive una variable, agréguele el diferencial. Esa es la derivación implícita sin dependencia. Bueno, derive las variables involucradas. Y cada vez que derive una variable, agregue su diferencial. O mejor dicho, multiplíquela por su diferencial. ¿Sí? Esto se puede hacer si usted tiene dos variables, 3, 4, 5, bueno, la cantidad de variables que tenga. Entonces podríamos hacer como, por ejemplo, la expresión que tenemos acá arriba. Vamos a derivar este señor. Entonces acá, bueno, tenemos la derivada, tenemos la expresión x al cuadrado. Deriva de x al cuadrado, pues 2x. ¿Sí? Y le agrego el diferencial de x. Más. ¿Sí? Hay más. Mejor primero me traigo la expresión para que quede el precedente que estamos derivando esta expresión. ¿Sí? Entonces queremos derivar. Derivada de x al cuadrado, 2x y le agrego el de x.
más derivada de X por Y. Entonces, aquí tenemos un producto. Entonces, toca hacer la derivada del producto. Entonces, derivar el primero por el segundo derivar sin derivar. La derivada de X es 1. Entonces, nos quedaría simplemente Y. Y como derivamos la X, le agregamos de X. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Derivada de Y, 1. Y le agregamos el de Y. O podríamos decir que la derivada de Y es de Y. Entonces, aquí acabamos de hacer la derivada del producto. Luego sigue ya términos sueltos. Entonces, derivada de Y al cuadrado 2Y, le agregamos el de Y. Y no me alcanzó el espacio. Y nos queda igual a la derivada de X. ¿Sí? Eso es derivar sin dependencia. ¿Ves? Ahora usted podría empezar a asociar todo lo que tiene el de X y todo lo que tiene el de Y. Y dejar un término con de X y un término con de Y. Eso se puede hacer cuando usted hace este tipo de derivación. Más, hagámoslo aquí rápidamente. Entonces, todo lo que tenga X, todo lo que tenga de X, el de X que está al lado izquierdo toca traerlo, y va a quedar con signo contrario. Entonces, con de X tenemos 2X más Y menos 1. Le agregamos el de X. Y con el de Y, todo lo que tenga de Y, aquí y aquí, X más 2Y, igual a 0. ¿Sí? Este tipo de expresiones que acabo de escribir aquí al final, la vamos a estar viendo cuando estemos trabajando las ecuaciones diferenciales. Es más, eso que acabo de escribir es una ecuación diferencial. En cierta medida, ahorita hablamos más adelante de esta parte. Bueno, ahí está la derivación sin dependencia. Entonces, ¿está derivando quién con respecto a quién? No, simplemente se está derivando, pero no está derivando con respecto a nadie. ¿Sí? Esa es la derivación sin dependencia. Esa usted la suele utilizar bastante cuando en cálculo integral, cuando hacía el método de sustitución. Entonces usted tenía una integral y iba a hacer una sustitución. Voy a escribir aquí algo rápidamente. Y yo quiero sustituir, digamos, 2x más 1 por u. Entonces aquí es donde usted utiliza la derivación implícita. Entonces la derivada de u. Y la derivada de 2x más 1, 2 de x. ¿Sí? Entonces usted está utilizando derivación implícita sin dependencia. Entonces la utilizaba en sustituciones simples cuando está en el curso de cálculo integral. ¿Sí? Entonces esto no es nada nuevo ni novedoso. Bueno, y lo otro es derivar implícitamente con dependencia. Entonces aquí vamos a derivar con respecto a una variable. ¿Sí? Recuerde, usted deriva ordinariamente si simplemente está considerando una variable independiente. Entonces, ¿cómo sería el método? Bueno, el método podría ser, ¿por qué no aprovechar que acabo de hacer sin dependencia? Entonces usted puede decir, deriva sin dependencia y a continuación agregue el diferencial en una división de la variable que usted quiere, bueno, con la que respecto usted quiere derivar. Entonces, puede escribirlo de esa forma. Entonces, derive sin dependencia. Y al final, divida por el diferencial de la variable independiente. Digo de la variable porque es que solo puede haber una en ese caso. Estoy pensando solo en una variable independiente.
Entonces, por ejemplo, sigamos con nuestra ecuación. Entonces, por ejemplo, usted quiere encontrar aquí la derivada de y con respecto a x. Entonces, ¿qué hacen? Derives independientes. Ah, esa tarea ya la hicimos. Aquí está. Eso es una forma de escribirla. Existen más formas de escribirlas. Aquí está. Primero derivas independencia. Ahora la idea es que queremos derivar con respecto a x. Entonces, x es la variable independiente. Entonces, ¿qué hago? Simplemente a los términos le agrego x. ¿Sí? Además, al lado derecho también le podríamos agregar el de x porque arriba hay un 0. Y 0 sobre x, pues simplemente decimos que es 0. ¿Sí? Usted lo que tiene que tener en cuenta es que cuando usted deriva sin dependencia y agrupa los términos, todos los términos que quedaron, mejor aquí que se ve, todos los términos que quedaron tienen que ir acompañados de un diferencial, o el de x o el de y. El único término, no pueden haber términos sueltos. El único término suelto sería el 0. Simboliza la nada. ¿Sí? Entonces, aquí es imposible que le quede, digamos, un 1 sobre dx. Eso sí ya no tiene sentido. Entonces, no pueden haber términos sueltos. Y aquí podríamos decir en cierta medida que el de x sobre el de x es igual a 1. ¿Sí? Y ahí ya puede despejar el de yx. Ya tiene la derivada. Tenemos aquí hacer el despeje. Entonces aquí es igual el de yx. Bueno, entonces primero este término lo pasaríamos al otro lado con el signo contrario. Y este término que está multiplicando, pues pasaría al otro lado a dividir. ¿Sí? Lo bueno de hacer la derivación sin dependencia es que fácilmente usted puede hacer la derivada de y con respecto a x o puede hacer la derivada de x con respecto a y. Entonces, si usted deriva con respecto a y, pues simplemente divida por el de y después el de x de y. Además, si usted da en control de y de x, encontrar el de x de y es sencillo. Porque en sí, si usted quisiera encontrar el de x de y, el de x de y simplemente es 1 sobre el de y de x. Entonces es simplemente voltear la fórmula. Entonces aquí, hay que voltear a estos señores y ya. Entonces aquí nos quedaría x más 2y. Y abajo nos quedaría 2x más y menos 1. Y ya tenemos el de x de y. Entonces si usted tiene uno, ya tiene el otro. Esa es la derivación implícita visto de una forma. Esa es utilizando, digamos, cálculo diferencial. Pero también usted puede hacer derivación implícita utilizando cálculo multivariable. ¿Sí? Entonces, la otra es trabajar con derivadas parciales. Lo estoy escribiendo es con azul. ¿Sí? ¿Cuándo deriva uno parcialmente? Pues uno deriva parcialmente cuando hay más de una variable independiente. En este caso podemos decir que x y y en cierto sentido son independientes. Entonces podemos hacer derivadas parciales. Es la de la de jorobada. La idea de las derivadas parciales es que usted deriva una variable y considera la otra como si fuera constante, mientras que está haciendo la derivada, ¿no? Entonces la idea es que usted tiene una expresión, una ecuación implícita, implícita, sí. Matemáticamente, ¿cómo se escribe ecuación explícita? Pues simplemente usted escribe algo que depende, digamos, de x y y, coloca las variables involucradas, x, y, si hubieran más, pues coloca más, x, y, igualado a 0. ¿Sí? Esa es la forma matemática de decir ecuación implícita. Esto representa una ecuación implícita. Entonces, algo donde aparece x y y ninguna de las variables está despejada.
¿sí? Aquí coloco un 0, pero en realidad podría colocar una constante. Yo coloco una constante, pues de todas formas ninguna de las variables está despejada. Voy a dejar una constante, sea más bonito. Ecuación implícita. Puedo dejar la constante ahí por fuera porque lo que vamos a hacer es derivar y la derivada de la constante vale 0. Entonces, supongamos que usted tiene la ecuación implícita y le piden la derivada de y con respecto a x. Entonces, esto en realidad pues, es muy sencillo. Esto nos va a dar menos y arriba coloca la derivada parcial con respecto a x de nuestra. Usted puede ver este señor como una función de dos variables. Es con dos variables, estarían las variables independientes, entonces usted puede hacer derivación parcial. Entonces deriva parcialmente con respecto a x, que es la variable que está aquí abajo. ¿Sí? Yo cuando doy los cursos de cálculo diferencial y llego a la parte de derivación implícita, le enseño a los estudiantes a hacer derivadas parciales. Y abajo, pues deriva con respecto a y. ¿Sí? Y nace la derivación implícita con derivadas parciales. Que eso en realidad es simplemente hacer lo que hicimos acá. Sí, mira, aquí aparece un menos. Y lo que está arriba es la derivada con respecto a x parcialmente. Y lo que está abajo es la derivada con respecto a y parcialmente. Es la misma. Simplemente una forma bonita de verla. Esa es la derivación implícita con derivadas parciales, ¿no? Podríamos hacerla para el ejemplo. Ahí como para recordar, esto que estamos haciendo en realidad es muy útil porque usted tiene que verificar si una ecuación es una solución de una ecuación diferencial. Para eso tiene que derivar. Entonces, va a derivar de pronto implícitamente o explícitamente. Entonces, esto es muy bueno. Bueno, vamos a hacer la derivada de nuestra expresión. Entonces, la expresión, ¿dónde arrancó? Ah, bueno, todo inició desde aquí. Esta era nuestra expresión. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? La teoría es importante. La teoría dice, oiga, pase todas las variables a un lado. Usted puede dejar si quiere números al otro, pero las variables tienen que ir a un lado. Entonces, las fórmulas, la teoría le habla a uno. Es simplemente saber escucharla. Entonces, acá para formar nuestra función f, necesitamos que todo lo que varíe, pasarlo a un lado. Entonces, acá la x toca pasarla al otro lado. Escribir esto como x al cuadrado más x por y más y al cuadrado menos x, en este caso quedó igualado a 0. Con esto lo que podemos hacer es definir nuestra función de dos variables. ¿Sí? Entonces la matemática es muy dinámica. Si usted quiere hacer una cosa, pues mírela, dele un contexto. Entonces aquí le estamos dando el contexto de funciones de dos variables y x y y se están mirando como variables independientes. Por eso podemos hacer derivadas parciales. ¿Sí? Todo depende del punto de vista como usted esté trabajando. Bueno, listo, ya tenemos la función. Entonces supongamos que queremos hallar la derivada de y con respecto a x. Según la fórmula, menos, derivo parcialmente con respecto a x y abajo con respecto a y. Derivada de nuestra función con respecto a x, parcialmente, ¿no? Entonces, es parcial. Lo que es y se considera constante. Es derivada de x, 2x. Esto ya no sería un producto, sería x multiplicado por la constante y. Entonces, la derivada es y. ¿Sí? Derivada de la constante y al cuadrado 0 y la derivada de menos x menos 1. Salió. Y arriba y abajo derivamos parcialmente con respecto a y. Entonces, la derivada de la constante x al cuadrado, 0. La derivada de y multiplicado por el escalar x, x. La derivada de y al cuadrado, 2y. Y la de menos x, de la constante menos x, 0. Y ahí está la derivada. Nos dio, no nos dio lo mismo. No, mentiras, es que estaba mirando el dx de y x. Dio lo mismo. Entonces usted puede derivar parcialmente, puede derivar ordinariamente. Tenga en cuenta que para derivar parcialmente es porque hay más de una variable independiente.
Cuando usted tiene solo dos variables, pues una depende de la otra. ¿Sí? Entonces ahí están las ecuaciones implícitas, las explícitas y los tipos de derivadas. Hay que tener en cuenta también otras cositas por acá. Usted podría llegar a derivar parcialmente o ordinariamente, usted puede derivar con respecto a una variable externa. Eso también es importante tenerlo presente. Bueno, estábamos hablando de la clasificación y ahora estamos hablando de las derivadas. En realidad, hasta ahí terminaba la clasificación que iba a hacer. La clasificación era según el número de variables, según el tipo y no más. Esa es la clasificación que le iba a dar. Ah, y explícitas o implícitas. Entonces, ahí moría la parte de la clasificación. Entonces, ahora estamos hablando bueno, de una vez empezamos a hablar de las derivadas. Entonces, nota, también se puede derivar con respecto a variables externas. ¿Sí? Si solo hay una variable externa, usted deriva ordinariamente. Y si hay más, usted puede derivar parcialmente. Eso depende de la cantidad de variables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted podría tener la misma expresión que teníamos acá, implícita, que se ve como más complicado derivar. Las explícitas son muy fáciles. ¿Sí? Y usted podría decir, oiga, ¿por qué no me halla la derivada de y con respecto a t? O la derivada de x con respecto a t. Bueno, por aquí me preguntan de qué son las ecuaciones diferenciales difusas. Eh, Difusas, yo alguna vez leí eso, pero la verdad ahorita no lo tengo claro. No le puedo responder la duda. Bueno, la difusa tiene que ver con la lógica difusa. No, pero en sí no sabría decirle. Bueno, usted puede derivar con respecto a variables externas. Esto usted lo aplica, digamos, ¿dónde usted aplicó este tipo de derivada? Derivar con respecto a variables externas. Bueno, esto usted lo hizo, digamos, en cálculo diferencial. ¿Sí? Cuando estabas trabajando ejercicios de optimización, ¿eso cómo es que se llamaban? Eh, Razón de cambio, oiga, se me fue el nombre. Cuando usted deriva con respecto a variables externas. Usted hacía ejercicios de aplicaciones en donde aparecía la variable X y la variable Y y las quería derivar con respecto, digamos, al tiempo. ¿Sí? Y entonces aparecía una variable externa que era la T, que era el tiempo. Entonces aquí podríamos estar considerando encontrar la derivada de Y con respecto a T o la derivada de X con respecto a T. ¿Sí? Si usted está considerando esto, señores, es porque implícitamente en el trasfondo de todo es porque Y X dependen de T. Entonces, en algún sitio debe haber una función donde nos dicen que Y depende de T y que X también depende de T. Entonces, deben haber funciones por ahí escondidas en el trasfondo. ¿Sí? Y cuando usted tiene este tipo de términos, usted aquí lo que tiene es dos ecuaciones. Usted está formando un sistema de ecuaciones. Usted puede decir que aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones paramétricos. ¿Sí? Entonces, en el trasfondo hay un sistema de ecuaciones. Y usted estos sistemas, estas dos ecuaciones, las mezcló para formar esta ecuación. Entonces, en el trasfondo de las cosas hay muchas cosas por ahí ocultas. ¿Sí? Entonces, cuando usted le pide estas derivadas es porque en cierta medida existe esto. Entonces, deben haber por ahí algunas funciones. A veces le dan a uno las funciones, a veces no le dan las funciones. ¿Sí? Pero deben existir, en algún lado existen esas funciones. Y le piden estas derivadas. Entonces, aquí es muy bueno hacer la derivación sin dependencia.
Bueno, si usted quiere la derivación sin dependencia, pero aquí aparece el de y aparece el de x. Yo quiero derivar es con respecto a t, no con respecto a x. ¿Cómo derivo ahí? No, sí, se toca derivar igual. Usted hace la derivación sin dependencia, divide por el de t y despeja el de y de t. Y la parte de x de pronto le queda con el de x de t. Entonces se hace de forma normal. Simplemente lo que quiero decir es, aquí no me voy a poner a hacer el ejemplo, simplemente usted puede hacer la derivada sin dependencia, esa ya la teníamos por aquí lista. ¿Dónde está? Aquí. Y simplemente le coloca el de t abajo. Y si usted quiere el de y de t, pues puede despejar el de y de t. Al otro lado le va a quedar un de x de t, pero aquí tiene su de y de t. ¿Sí? Entonces, la derivación sin dependencia es muy útil. Con eso simplemente, si usted quiere otra cosa, pues divida por lo que quiere, por el diferencial de lo que quiere hacer. Entonces, aquí lo que quiero dejar más que todo la constancia es que usted cuando deriva con respecto a variables externas, es porque en el trasfondo, esas variables que usted tiene aquí dependen de esa variable t. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, aquí más que todo hicimos ejemplos de derivación ordinaria, ¿no? Pero también podríamos hacer un ejemplo, por lo menos, de derivación parcial. Entonces, para la derivación parcial, eh, podríamos tener expresiones de más de una variable independiente. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, x, bueno, voy a escribir en forma de función, z igual a x al cuadrado menos 2x más x por y. Algo sencillito. ¿Sí? ¿Qué tipo de ecuación tenemos acá? Pues tenemos una ecuación explícita. ¿Sí? Una ecuación de 3 variables. Bueno, las ecuaciones explícitas también forman funciones. Entonces esto también se puede ver como una función. ¿De cuántas variables? De dos variables. Muy bien, función de 2 variables. Sí, eso de mirarla con 3 variables o con 2 variables es importante. Bueno, en cálculo multivariable uno trabaja de esas cosas, ¿no? Entonces mírela mejor como una ecuación de 3 variables. Cuando usted dice 3 variables, está aumentando la dimensión del problema. Cuando usted dice función de 2 variables, está disminuyéndole la dimensión al problema. A veces es bueno bajarle la dimensión, llevarla a cálculo diferencial y a veces es bueno subirle la dimensión. ¿Sí? Con eso usted puede trabajar el ejercicio. Entonces, algunos salen más fáciles subiendo la dimensión y la otra queda más fácil bajándole la dimensión. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos, si usted la ve como una función de 2 variables, pues las variables x y y serían las variables independientes. Y como tiene más de una variable independiente, ahí es donde usted empieza, puede pasar a derivación parcial. Entonces, cuando hay más de una variable independiente, se deriva parcialmente. Parcialmente. ¿Sí? Y aquí podríamos buscarle, no sé, la derivada de z con respecto a x. Les coloco una d jorobada, ¿no? Es derivada parcial con respecto a x, entonces y se toma como constante. Esto nos daría 2x menos y. Más y que. ¿Sí? Y podríamos hallar entonces la derivada de z con respecto a y. Entonces esto nos quedaría como simplemente como x, ¿no?
y aparece la derivación parcial. Bueno, ya la habíamos utilizado Y nos anteriormente. falta un -2. Nos falta un Derivar con, -2 con... arriba el -2. Sí. ¿No? O sea, no se está derivando respecto a X. Ya, ya. Sí, 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 falta un -2. Muy bien. Derivada de x al cuadrado 2x, derivada de -2x menos 2, derivada de xy, y. Sí, tiene razón. Y ahí están las derivadas parciales, ¿no? Usted deriva parcialmente cuando hay más de una variable independiente. Ordinariamente, cuando solo hay una variable independiente. Usted puede aplicar derivación ordinaria cuando usted tiene ecuaciones con muchas variables, ¿no? Usted podría tener simplemente, por ejemplo, la expresión xy más x al cuadrado z menos y por w igual a 0. ¿Sí? Esto está escrito de forma implícita, ¿no? Pero usted puede hacer derivadas ordinarias. Usted podría derivar, usted podría querer encontrar, no sé, la derivada de x ordinaria con respecto a z, por ejemplo. La derivada de z con respecto a w. Entonces puede hacer derivadas ordinarias. ¿Sí? Cuando usted hace estas derivadas, pues aquí ¿qué está suponiendo? Está suponiendo que solo hay una variable independiente, que sería z. Cuando usted está haciendo esto, ¿qué está mirando? Que usted está suponiendo que solo hay una variable independiente, que sería el w. Entonces usted puede encontrar aquí muchas derivadas ordinarias. ¿Sí? Podría decir, no, yo quiero derivar con respecto a una variable externa. Entonces podríamos involucrar una externa y podríamos querer encontrar de pronto la derivada de w con respecto a t. ¿Sí? Pero en este caso solo estaríamos pensando en una variable independiente. Entonces solo pensamos en una variable independiente. Y cuando usted hace las derivadas parciales, entonces usted puede decir, no, yo quiero la derivada parcial de x con respecto a z. Están pensando en que más de una de las variables son independientes. Por lo menos z es una de ellas. ¿Cuáles son las otras? No sé. No está muy claro, pero algunas de las otras también deben ser independientes. ¿Sí? Entonces también podríamos encontrar la derivada de z con respecto a w. ¿Sí? Podríamos derivar w con respecto a una variable externa, donde en este caso podríamos suponer que hay más de una variable externa. Entonces aquí es porque estamos suponiendo que hay más de una variable independiente. ¿Sí? Son cositas ahí para tener en cuenta a la hora de derivar. Bueno, ese era un repaso así, cositas sencillas, algunas cosas que vamos a tener en cuenta para ya empezar a hacer ejemplos de ecuaciones diferenciales. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales y ya con lo que tenemos acá tenemos argumentos para decir si es una ecuación diferencial o simplemente es una expresión que no tiene sentido. Entonces ahora sí, ejemplos de ecuaciones diferenciales. Bueno, para no estar escribiendo ecuaciones diferenciales, uno la abrevia simplemente con E de ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Voy a colocar ejemplos sencillitos. Por ejemplo, una ecuación diferencial puede ser de y de x igual a x menos y. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? Una ecuación y aparece una derivada. ¿Sí? Recuerde que para que llame ecuación diferencial tiene que cumplir es una ecuación que contiene las derivadas de algunas variables dependientes con respecto a algunas variables independientes. Entonces, existe el concepto de dependencia-independencia. Esta es una ecuación diferencial. Entonces, hay términos variables y hay derivada. ¿Quién depende de quién? Y depende de X. Muy bien. Entonces, eso se ve en la derivada, ¿no?
La derivada nos dice que y depende de x. Es una ecuación. Otro ejemplo así sencillito de ecuación diferencial. No sé, también podríamos tener, ¿por qué derivadas ordinarias? Pongamos una parcial. Algo así, por ejemplo. Entonces hay expresiones variables, una igualdad, eso es una ecuación. Y hay derivadas, en este caso derivadas parciales. Esa es otra ecuación. ¿Quién depende de quién? Z depende de X y Y. Muy bien. Otro ejemplito. Uno pareció, bueno, aquí coloco ejemplos sencillitos. No necesito escribir expresiones tan largas. Esta expresión, aunque esa expresión lo pone a uno a pensar, oiga, en esta expresión, en lo que acabo de escribir, ¿hay derivadas? Y si hay derivadas, ¿quién depende de quién? Pues hay derivadas, pero nada, ninguna depende de la otra. Ambas se Eso. toman como independientes, ¿no? ¿Será? Bueno, en realidad podríamos, si nos vamos a la forma más rígida, decir que eso no es una ecuación diferencial, porque yo no veo derivadas, yo veo son diferenciales. Derivadas yo no veo. ¿Sí? Y no hay dependencia. Entonces acá no hay derivadas, no hay dependencia. Entonces uno podría decir, eso no es una ecuación diferencial, pero uno, no seamos tan estrictos tampoco. Vamos a decir que sí, porque es que esa expresión usted puede obtener derivadas, ¿no? Entonces que sí, esta, o sea, sí la vamos a considerar como una ecuación. Simplemente lo que pasa es que se separaron, la derivada se vio como un cociente donde se separó el diferencial, los diferenciales. Entonces el que estaba abajo dividiendo, simplemente se multiplicó todo por ese diferencial. Entonces puede ser que este señor provenga de la expresión, podríamos aquí, por ejemplo, dividir con respecto a x. Dividimos al diferencial de x. ¿Sí? Si dividimos por dx, entonces uno puede decir, no, es que lo que acabo de escribir, lo que está aquí arriba, es el resultado de esta expresión. X de y de x más y de x, que sería 1, igual a 0 sobre x, que sería 0. ¿Sí? Entonces usted podría decir, no, este señor lo que pasa es que proviene de aquí. Entonces sí es una ecuación diferencial. ¿Sí? Pues sí es una ecuación diferencial. Y si se escribe de esta forma, pues aquí ya se ve la dependencia. Entonces aquí escrito tenemos que y depende de x. ¿Sí? Aunque alguien podría decir, no, ese señor sí es una ecuación, lo que pasa es que proviene de esta expresión. Usted puede dividir entonces por el de y. Y si usted divide por el de y, entonces esto es x más y de x de y igual a 0. Usted puede decir, este señor es el resultado de separar aquí el diferencial. ¿Sí? Pero entonces si lo escribe, si lo ve de esta forma, pues de esta forma, de lo que tiene en este caso, es que x depende de y. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, esta expresión representa dos ecuaciones. Esta ecuación y esta ecuación. Entonces tenemos dos ecuaciones diferenciales por el precio de una. ¿Sí? Acá hay algo pues, para tener en cuenta. A veces usted quiere resolver esta ecuación y resulta que resolver esta ecuación es re fácil. Pero si lo escribe de esta forma, puede ser que cuando usted lo vaya a resolver sea muy complicado. ¿Sí? Entonces, cuando las ecuaciones no dicen quién depende de quién, sino está expresada de esta forma, aquí podríamos decir en cierto sentido que la ecuación está expresada de forma explícita, en el sentido que no se sabe quién depende de quién.
Entonces, cuando la ecuación está escrita de forma explícita, puede llegar a ser complicado, porque siempre van a haber dos opciones, o tener el de y de x, o tener el de x de y. Y puede ser que resolver una sea mucho más fácil que la otra, o que una sí se pueda resolver sin ningún problema y la otra prácticamente sea imposible. ¿Sí? Entonces, esas podrían llegar a ser complicadas. Entonces, siempre hay un punto de vista para las cosas. Bueno, voy a hacer uno parecido al de arriba. Mejor dicho, voy a colocar la expresión de arriba ahora. Simplemente le voy a hacer un pequeño cambio. O mejor dicho, le voy a agregar algo. En vez de 0 voy a colocar un 1. Expresiones de este tipo uno las ve cada rato cuando ustedes están haciendo ejercicios, ¿no? Bueno, en la presencialidad, cuando uno los mira, en los parciales, cuando uno mira el proceso que hicieron, ¿no? Estoy hablando de una parte presencial. Es uno mira los procesos que hicieron y ustedes empezaron a hacer operaciones y en algún momento de pronto llegaron a algo así. ¿Sí? Esto que tengo aquí escrito, este señor ya no es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque está escrito por, uy, sonó bonito, está escrito por diferenciales. Y nosotros desde arriba ya habíamos comentado algo, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted escribe con diferenciales? Cuando usted agrupa los diferenciales, ¿sí? No pueden haber términos que no tengan diferenciales. O sea, lo único que puede estar es igualado a 0. Entonces, este señor ya no es una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es? Pues es simplemente una expresión que no tiene sentido. Entonces, esto no es ecuación. ¿Sí? ¿Quién lo está dañando? El 1. Alguien podría decir, no, si es una ecuación diferencial y hacer lo mismo de arriba, ¿no? Dividimos por el de x. Si usted divide por el de x, pues acá le va a quedar de y de x, aquí le va a quedar de x, que es 1, pero aquí le va a quedar 1 sobre de x. Y 1 sobre x no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, esto no es una ecuación diferencial. Entonces, usted lo que debe tener en cuenta es que hay una nota importante, que cuando usted escribe una ecuación por medio de diferenciales, no pueden haber términos sueltos. ¿Sí? Eso es importante porque las ecuaciones diferenciales se suelen escribir por medio de diferenciales. Sin estos. ¿Sí? Entonces, ejemplo, lo que tenemos ahí. El 1 ese que está por ahí suelto. No pueden haber términos sueltos. Todo debe tener un diferencial. O está con el de X o está con el de Y. Esa es la regla. Lo digo porque cuando, repito, ¿no? Uno ve, empiezan a hacer operaciones y por ahí le quedó un diferencial suelto. O le quedó por ahí de pronto, no, es que ese es el error común. Una constante sobre un diferencial. Eso no tiene sentido para nada. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo de algo que no es una ecuación. Claro que este ejemplo, pues bueno, ya habíamos dicho que una ecuación es una ecuación diferencial, es una ecuación con derivadas. Aquí no habían derivadas, pero podríamos tener expresiones con derivadas que no son ecuaciones. ¿Sí? Ahorita salen otros ejemplos de este tipo. Por ejemplo, otro ejemplo de ecuación diferencial. Podríamos tener la siguiente ecuación de z de x más y por el de y de x igual a 0. ¿Sí? Eso es una expresión, se puede decir que es una ecuación, hay variables, hay derivadas, están los dos palitos escritos en forma paralela, es decir, hay una igualdad. Eso es una ecuación diferencial. ¿Quién depende de quién? Z y Y de X. Muy bien.
Entonces, en este caso, Z y Y hacen el papel de variables dependientes. Hay derivadas ordinarias. Ojo, cuando hay derivadas ordinarias es porque ¿qué? Porque solo puede haber una variable independiente, que en este caso es el X. Entonces, aquí todo está muy bien. Entonces, aquí estamos diciendo que Z y Y dependen de X. ¿Sí? ¿De dónde nació esta ecuación? Cuando decimos que Z y Y dependen de X, es que en el trasfondo sabemos que Z depende de X y sabemos que Y depende de X. O sea, aquí lo que hay en el trasfondo son un sistema de dos funciones paramétricas. En algún lado deben estar. De pronto nunca las lleguemos a ver, pero en alguna parte, escondidos, debe haber algo así. Entonces tiene sentido derivar ambas con respecto a X, porque las dos funciones, las dos variables dependen de X. Entonces lo que está aquí escrito tiene todo el sentido. ¿Sí? Otro ejemplito. Entonces podríamos tener de z de x, simplemente le voy a hacer un pequeño cambio, de z de x más y de yt igual a 0. Entonces es expresiones, hay variables, hay una igualdad, hay derivadas. Dice, no, pues tiene todo para llamarse ecuación diferencial. No, esto ya no es una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, no cualquier cosa que tenga derivadas es una ecuación diferencial. Esto no es una ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Por qué no se puede ver con una ecuación diferencial? Bueno, aquí si hay variables dependientes y variables independientes. Aquí podríamos decir que las variables dependientes son z y y. Y dependen de x y t. Entonces, sí hay concepto de dependencia e independencia. Por aquí no hay problema. Entonces, z y y dependen de x y t. Pero entonces a la hora de la parte del trasfondo es lo que no cuadra. Porque cuando hay más de una variable independiente, usted no deriva ordinariamente. Usted deriva parcialmente. Entonces, no cumple las reglas de las derivadas. Entonces, más de una variable independiente. Sabemos que cuando hay más de una variable independiente, entonces se deriva parcialmente. ¿Sí? Son pequeños detalles, pero esos detalles hacen la diferencia. Entonces, si no es una ecuación diferencial, ¿qué es? Pues es simplemente una expresión que no tiene sentido. ¿Sí? Eso no era una ecuación, simplemente algo que no tiene sentido. No hay un trasfondo en eso. ¿Sí? Usted por mucho podríamos decir que en el trasfondo z depende de x y y depende de t, pero no más. Existirán por ahí unas funciones que cumplen eso, pero es que hay dos variables independientes. Entonces, usted no deriva de forma ordinaria, usted tiene que derivar de forma parcial. Entonces, acá hay algo para tener en cuenta, ¿no? Cuando en una ecuación diferencial aparecen derivadas ordinarias, solo puede haber una variable independiente. Esa es una nota muy importante. Hay derivadas ordinarias solo puede haber una variable independiente. ¿Sí? Entonces podríamos, bueno, yo quería colocar una definición, pero todavía no aguanta todavía. Y podríamos definir lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias, pero no, bueno, más adelante que hablemos de eso. Bueno, otro ejemplo.
Otro ejemplo de ecuación diferencial o de algo que no sea ecuación diferencial. Podríamos tener, por ejemplo, vamos a colocar derivadas parciales de z de x, x de w igual a 0. ¿Listo? ¿Por qué no? Derivadas parciales. Entonces, hay variables. Bueno, están las derivadas de las variables. Entonces, en cierta medida podemos decir que sí hay variables, que están las derivadas. Está la igualdad. Me dice, perfecto, eso es una ecuación diferencial. Bueno, en realidad, no. Esto que tengo escrito no es una ecuación diferencial. ¿Sí? Porque uno siempre deriva con respecto a variables independientes. Entonces, en cierto sentido, aquí podríamos decir que, según lo que está escrito, tenemos que z depende de quién. De X. De X. Sí, De pero W. estamos derivando parcialmente. Deben haber más variables independientes. La otra que está ahí es el W. Podríamos decir que z depende de X y W, que son las variables independientes en este caso. Pero si mira la otra derivada, entonces a la vez estamos diciendo que X depende de quién, de X y W. X depende de X. O sea, eso como que no cuadra, como que no tiene sentido. Mejor dicho, aquí palabras más, palabras menos. Una variable no puede estar haciendo los dos papeles a la vez. No puede ser independiente y dependiente a la vez. Entonces, también me la hace con derivadas ordinarias. Al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Simplemente una expresión que no tiene sentido. Eso no es una ecuación diferencial. Otro ejemplo de algo que no es ecuación diferencial. Eso que acabo de escribir no es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque estamos tomando trasfondos muy diferentes, ¿no? Por este lado, estamos diciendo que W depende de X. Bueno, no hay problema, pero como estamos haciendo derivadas parciales, también estamos diciendo que deben haber otras variables independientes, aparte del X, no sé, un Z, un T. Lo que pasa es que no aparecen en la expresión, pero deben haber más variables independientes. ¿Sí? Entonces, no solo estamos diciendo que W depende de X, también estamos diciendo que hay más variables independientes. ¿Sí? Y cuando miramos esta derivada, pues aquí estamos diciendo que Y depende de X, lo cual no está mal. Y depende de X, muy bien. Pero aquí, ¿qué estamos diciendo? Aquí estamos diciendo que solo hay una variable independiente. ¿Sí? En ese instante, estamos considerando la X como la variable independiente. Y arriba estamos diciendo que hay más. Entonces se contradice. Entonces lo que hay en el trasfondo se está contradiciendo. Palabras más, palabras menos. En una ecuación diferencial solo pueden haber o derivadas parciales o derivadas ordinarias, pero no pueden estar las dos a la vez. ¿Sí? Nota importante. Entonces, una ecuación diferencial solo contiene derivadas parciales o derivadas ordinarias.
Bueno, solo puede contener un tipo de derivadas. O solo puede contener. ¿Sí? Es decir, parciales o con tilde, una o excluyente, una cosa o la otra, pero no ambas. Parciales. Pero no puedo escribir la palabra ordinaria porque le escribí una o antes. Entonces lo voy a cambiar aquí el orden. Ordinarias o parciales. Pero no ambas. Entonces, o con tilde o excluyente. ¿Sí? Esta parte de la teoría me parece muy interesante, o sea, hacer este repasito, porque por lo general le dicen a uno, una ecuación diferencial, pues es simplemente una ecuación en donde aparecen las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, y ya. ¿Sí? Y luego hacen la clasificación y le dicen cosas, pero no le dicen por qué. Pues aquí ya vamos a saber por qué de muchas cosas. Bueno, estas son las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales parciales, por aquí sí tenemos un ejemplo de una, no, sí, aquí hay una parcial. Estas ecuaciones diferenciales parciales, por lo general tienden a ser muy, pero muy complicadas de resolver. ¿Sí? Aquí hay que meter bastante álgebra lineal para poder resolver esto, valores y vectores propios, ¿sí? Y un poco de cosas. O sea, yo sé cómo es que se trabaja, pero en realidad nunca las he trabajado. O sea, he escuchado de cosas que se hacen, más ni siquiera sé cómo se resuelven. Sí, entonces de las parciales poco un poco. A nosotros no nos interesan estas. Este es un curso de ecuaciones diferenciales. Podríamos decir primer curso de ecuaciones diferenciales. De pronto ustedes van a hacer un doctorado o algo, se quieren especializar en ecuaciones diferenciales. Entonces ahí sí van a ver un poco de teoría de cómo se solucionan. Nosotros nos interesa más que todo son las ordinarias. Bueno, más que todo no, nos interesa solo las ordinarias. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer una clasificación de las ecuaciones diferenciales. Y vamos a clasificarlas en ordinarias y en parciales. Entonces, clasificación de las ecuaciones. Hay muchas formas de clasificar. Hay tres que son básicas, las que vamos a escribir aquí. Clasificación de ecuaciones diferenciales. Entonces, tres formas de clasificar las ecuaciones. La primera forma de clasificar una ecuación es por el tipo. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones van a llamarse ecuaciones o parciales o ecuaciones ordinarias. ¿Sí? Entonces, se puede escribir ecuación diferencial parcial. ¿Sí? ¿Cuáles son las ecuaciones diferenciales parciales? Bueno, ecuaciones diferenciales parciales. Lo voy a escribir aquí en plural que suena más bonito. Que son las que contienen derivadas parciales. ¿Sí? Esto se puede abreviar, ¿no? No puedo escribir esa M quedó como rara. E de P. ¿Sí? Entonces, están conformadas por derivadas parciales. ¿Sí? Esa clasificación es fácil porque usted simplemente mira la D si es jorobada o no es jorobada. Y ya. Y están entonces, bueno, aquí qué más le puedo decir de esto. Las ecuaciones diferenciales parciales, a esta le queda como anillo al dedo la definición de ecuación diferencial. Entonces, la definición de ecuación diferencial decía que es una expresión, bueno, es una ecuación que contiene eh, las derivadas de una o más variables dependientes, que aquí cuando usted hace derivadas parciales pueden haber muchas variables dependientes, ¿no? Con respecto a una o más variables independientes. Cuando usted tiene más variables independientes es porque está trabajando con parciales. Entonces, la definición de ecuación diferencial en su forma general le queda como anillo al dedo a estas.
Y la otro tipo es las ecuaciones diferenciales ordinarias, que se puede abreviar con E de O. Esas son las que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo están conformadas? Pues conformadas por derivadas ordinarias. Esas son las que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? La definición, en la parte de una o más, hay que quitarle el más. Entonces, podemos trabajar una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Entonces, solo va a haber una variable independiente. Pueden haber muchas dependientes, pero en sí, en casi todo el curso que vamos a trabajar, solo vamos a considerar una variable dependiente y una variable independiente. Prácticamente vamos a trabajar con X y Y. ¿Sí? Si usted quiere trabajar con muchas dependientes, usted lo que debe tener en cuenta es que en el trasfondo, usted lo que tiene es un sistema de ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Y va a ser muy complicado de solucionarlas, a menos que usted lo que tenga en realidad es un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, los sistemas se combaten con sistemas. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente vamos a trabajar, prácticamente vamos a estar trabajando con dos variables. ¿Sí? De aquí nos vamos a mover, simplemente vamos a estar trabajando con X y Y. ¿Sí? Entonces, en todo el curso solo vamos a considerar una variable dependiente y una variable independiente, para tenerla aquí presente. ¿Sí? Salvo en la última parte, que lo que escribimos en la teoría que íbamos a trabajar sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Entonces ahí sí aparece más de una variable independiente, pero es la última partecita. El resto, todo lo que vamos a trabajar es simplemente con solo una variable dependiente. Ahí nos vamos a mover nosotros, con eso tenemos para jugar un buen rato. Y la otra clasificación, bueno, esa es la clasificación, parciales ordinarias. ¿Sí? Entonces podríamos hasta escribir la definición de las ordinarias. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales ordinarias? Pues es una ecuación que contiene una o más variables dependientes, bueno, las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. ¿Sí? Entonces ahí sí le podemos hacer la modificación. No lo quiero escribir, ahí aquí simplemente la menciono. Listo. Entonces, esa es la primera clasificación por tipo. Una clasificación muy sencilla, eso es algo que se hace a ojo. Usted llega y empieza a mirar por acá. Usted dice, bueno, algo que sea ecuación. Ah, esto es una ecuación. Y hay derivadas ordinarias. Ah, una ecuación diferencial ordinaria. Ecuación diferencial ordinaria. Ah, no, mentira, esto no es ecuación. Ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Ordinaria. Ah, parcial. Entonces, a ojo sale. No hay que hacer mayor cosa. Es la clasificación muy sencilla. Otra clasificación de las ecuaciones. Se puede clasificar por el orden. ¿Ven? No es decir, oiga, mire qué bonito la escribió. La escribió de forma descendente. ¿Qué ordenado es la forma, en la forma de escribir la ecuación? No. El orden hace referencia a la máxima derivada que aparece. O al orden de las derivadas, al máximo orden que aparece. Bueno, a la derivada de mayor orden que aparece.
Bueno, que conforma la ecuación para que suene más bonito. ¿Sí? Aquí se aguanta hacer un ejemplo, pero esto es también prácticamente algo que se hace a ojo. Entonces, ejemplo, podríamos tener, voy a colocar aquí una ordinaria, puede ser. Algo así. Esa es una ecuación diferencial. Oiga, una pregunta. ¿Aquí quién depende de quién? Y y de X. Ah, no. Muy bien. Sí, Y depende de X porque se está derivando Y. ¿Con respecto a quién? Pues la única que está acá ahí que diferente de Y es la X. No le toca a otra, sino a X. ¿Sí? Recuerden que nosotros solo vamos a trabajar con dos variables, la dependiente y la independiente. Si aparece X y Y, porque una es dependiente y la otra es la independiente. Es con respecto a X. Bueno, ¿este señor de qué orden es? Y 3. ¿3 o 5? 3. Ya los puse a jugar. Si alguien dudó, entonces no la tiene clara la definición. Hace referencia a la derivada de mayor orden. Aquí aparecen dos derivadas. Aparece la tercera derivada y aparece la segunda derivada. Lo que pasa es que la segunda derivada luego aparece elevada a una potencia. Eso el 5 no representa ninguna derivada, ¿no? Simplemente es una potencia. Entonces, entre 3 y 2, pues mayor es el 3. Entonces, esta es de orden 3. ¿Sí? Entonces, esa clasificación también es muy sencilla. Simplemente es a ojo. Otro ejemplito por aquí sencillo. Simplemente eco para colocar las parciales, mientras que las vemos, porque aquí ya no volvemos a trabajar parciales para nada. Bueno, para hacer, va a quedar la misma cosa de arriba. El mismo ejemplo, pero con otro tipo de derivadas. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo, ya con el ejemplo de arriba podemos decir el de abajo. ¿El de abajo de qué orden es? Muy bien, por ahí me escribieron en el chat. Es de orden 2. El 3 es simplemente una potencia que está ahí. Orden 2, que se puede considerar de aquí o de aquí. Ahí está el orden. ¿Sí? No depende de con qué variable se encontró, ¿no? Es independiente de la variable que esté utilizando. La primera está derivando con respecto, es Z la que está derivando y la otra es W. Pero en ambas están en la segunda derivada al fin de cuentas. ¿Sí? Entonces, el orden también es algo que se hace a ojo, no tiene mayor ciencia. Y la tercera es la que a uno le cuesta a veces, que es por su línea. Bueno, la tercera en realidad es solo para ordinarias. ¿Sí? Aquí ya no entran las parciales. Entonces, esta clasificación es solo para ecuaciones diferenciales ordinarias. Y es según su linealidad. Entonces, las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar en lineales y no lineales. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que una ecuación diferencial es lineal si tiene la siguiente estructura. Entonces, aquí sí la voy a organizar. Voy a escribir con... Así la voy a escribir completa. Y también a la hora de organizar es indispensable saber el orden. Entonces, lineal
Le vamos a colocar para orden n, así en forma general. Lineal de orden n. Entonces, lo que vamos a hacer es organizarla de la derivada mayor a la derivada menor. Entonces, la mayor sería orden n. Entonces, la enésima derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Mejor voy a utilizar la otra notación de derivada para no estar escribiendo el cociente. También puedo escribir la derivada simplemente como una potencia, pero entre paréntesis. Dice, la enésima derivada. ¿Sí? La derivada anterior. Entonces, empiezo a organizarla de forma descendente. Por aquí va a estar la primera derivada y aquí sin derivar. ¿Sí? Entonces, esa es la variable dependiente, la y. Y como variable independiente vamos a utilizar la x. Entonces, la idea es que las derivadas quedan acompañadas de términos que dependen exclusivamente de x. Entonces, aquí voy a escribir un a sub n de x más a sub n menos 1 de x más, y así sucesivamente, a sub 1 de x más a sub 0 de x. Y al otro lado de la igualdad, algo que dependa de x. Entonces, si usted puede organizar la ecuación diferencial de esa forma, cuando usted la escribe de forma descendente, entonces aparecen las derivadas de y, un término de pronto sin derivar. Y esos señores quedan multiplicados por términos que dependen exclusivamente de x, entonces es lineal. ¿Sí? Estos términos que tenemos acá, los voy a marcar. Se llaman los coeficientes. Y el otro es un término, y el g se llama término constante. ¿Sí? Luego, cuando trabajemos las lineales en forma, es que voy a colocar los nombres. Aquí simplemente los menciono. Ahora, si usted no puede escribir la ecuación de esa forma, pues se dice que es no lineal. Entonces, en caso contrario, se dice no lineal. ¿Sí? Aquí un ejemplo rápido. Esas son las que cuesta más trabajo porque a veces toca organizar. Entonces, ejemplo, colocar aquí un ejemplito. X al cuadrado, tercera derivada de y, menos 2x, segunda derivada de y, igual a coseno de x. ¿Sí? Esa es una lineal. Bueno, no tiene todas las derivadas, pero, o podría decir que sí las tiene, pero están multiplicadas por 0. Pues por eso no se ven. ¿Sí? Entonces, si usted quiere probar, si usted quiere verificar, si usted quiere mostrar, darse a entender que usted sabe que es lineal, pues usted lo primero que tiene que hacer es mirar el orden, ¿no? Esta ecuación es de orden 3. Y si es de orden 3, los coeficientes empiezan con un a sub 3, a sub 3, a sub 2, a sub 1, a sub 0. Y el término g. Entonces usted primero indica el orden. Orden 3. Lo cual implica un a sub 3 y tiene que ser algo que dependa exclusivamente de x. O sea, ¿cuándo no depende de x? Cuando aparezca la y. Entonces, si le aparece una y, ya se dañó todo. Entonces, el a sub 3, ¿quién sería? Pues el que acompaña a la tercera derivada, x al cuadrado. A sub 2, ¿quién es? El que acompaña a la segunda derivada, menos 2x. ¿Sí? No ha aparecido la y. A sub 1, el que acompaña a la primera derivada. No hay primera derivada. Entonces, 0. Usted puede decir que la función constante depende de x, no hay problema. Lo que le digo, ¿no? El problema es que en estas expresiones aparezca la y. Ahí se daña. Y el a sub 0, el que acompaña a la y, que en este caso no hay y, de 0. Y al otro lado de la igualdad, un término que dependa exclusivamente de x, que es coseno de x. Entonces sí, efectivamente todos los términos dependen de x. Esa es lineal de orden 3. ¿Sí? Esa es la forma de tenerla. Otra por aquí muestra, a ver, una que de pronto lo pone a uno a pensar un poquito. X por y, no, voy a colocar primero una más sencillita. X por y, bueno, empezaba igual, X por y2' menos y al cuadrado igual a y
no sé, tangente X. Entonces, usted mira el orden. Estas ecuaciones de orden 2. Entonces debería haber una sub 2, una sub 1, una sub 0. Bien, a marcar primero el orden, ¿no? Orden 2. Lo cual implica un A sub 2. Y ese A sub 2 depende exclusivamente de X. Aquí, ¿quién hace el papel de A sub 2? Pregunto. Muy bien, por ahí me contestaron en el chat. XY. Ah, ya apareció la Y. Eso lo daña todo. No es lineal. ¿Sí? Entonces, ¿para qué miro los otros? Ya con que algo se dañe, ya listo. No es lineal. ¿Sí? Pero no seamos tan estrictos. Oiga, ¿será que no se puede hacer algo? ¿Será que no se puede arreglar? Esta no es lineal, pero de pronto es transformable a lineal. Entonces, no lineal, pero transformable. Aquí son de las transformaciones que se hacen sin utilizar sustitución. Transformable. Aquí simplemente con una pequeña operación se arregla. Entonces aquí ese Y estaba haciendo estorbo. ¿Cómo quitamos el Y? Dividiendo todo Muy por bien, Y. dividiendo por Y. Ah, y lo bueno es que los otros términos también tienen el Y. Entonces se puede simplificar y no nos va a quedar un Y dividiendo en realidad. Entonces eso se arregla es porque lo demás también se puede arreglar. Aquí estamos interesados en arreglar el a sub 2, pero en realidad se arregló todo. ¿Sí? Porque de todas formas, haga cuenta que este señor se arregló, pero luego pasemos aquí el Y al cuadrado. Y en la estructura que tenemos, la variable dependiente no aparece elevada al cuadrado. Mejor dicho, aquí la variable dependiente, en la estructura que tenemos, ni las derivadas aparecen elevadas a ninguna potencia. ¿Sí? Bueno, entonces aquí la idea era simplemente dividir por Y. Si dividimos por Y, nos queda X, Y2' menos Y al cuadrado sobre Y, que es Y. Y al otro lado, mire, al otro lado también había un problema. Este era el término que la teoría como lo escribimos, el Gx. Aquí el término Gx dependía de Y. Eso lo está dañando. Pero al hacer la división todo se arregló. Hasta ese señor se arregló. ¿Sí? Ahora sí, este señor sí es lineal. Entonces sigue el orden 2. En este caso tenemos que a sub 2 de X es simplemente X. A su 1 de X, término que acompaña la primera derivada, no hay primera derivada, 0. A su 0 de X, término que acompaña la Y. En la Y solo hay un menos, entonces menos 1. Y el término g de X es igual a tangente. Se nos quedaron términos que dependen de X. Esa es lineal. ¿Sí? Otro ejemplito. X por Y que diga más X, creo por ahí la tengo anotada, pero a veces escribo la X y la Y muy parecida, entonces yo mismo me confundo, igual a 1. Creo que es así. Bueno, esta ecuación como está escrita no es lineal. Entonces aquí uno la puede marcar fácilmente que no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque esta es de primer orden, ¿no? Primer orden empezaríamos con un A sub 1. Este señor hace el papel de A sub 1. Y en el A sub 1 aparece la Y. Entonces no es lineal. ¿Sí? Pero si la escribí bien, es transformable a lineal. ¿Sí? Oiga, ¿cómo arregló ese señor? Uno dice, aquí sea como complicado arreglar. Bueno, hay un truquito cuando son de primer orden. En primer orden, usted puede cambiar el orden de la derivada, ¿no? Usted puede decir que el Y', usted lo puede escribir como dy de x. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer es voltearlo. Pase la ecuación al de x de y. ¿Sí?
¿Cómo lo paso al de x de y? Pues simplemente multiplique todo por dx de y. Entonces, multiplicando por dx de y. ¿Sí? Quiero escribir aquí, simplemente voy a escribir el y' primero como de y de x. Aquí teníamos el y' que es de y de x. Aquí tenemos un menos y y al otro lado tenemos un 1. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar por el de x de y todo. Entonces, de x de y, de x de y, de x de y. ¿Sí? En la primera parte, usted lo puede trabajar aquí como cociente, aquí se simplifica y listo. Y estos señores los podríamos agrupar para dejar solo un dx de y. ¿Sí? Y simplemente agrupamos. Podríamos decir que en cierta forma pasamos este señor al lado derecho y nos queda 1 más y. Bueno, yo lo pasé al lado derecho, pero en realidad lo voy a escribir al lado izquierdo. Y al otro lado de la igualdad, ¿qué nos queda? X más y, x por y, más x. Ojo, si usted sabe la estructura, si usted se la sabe con x depende de y, con y depende de x, se la sabe con lo contrario, con x depende de y. Entonces, si usted voltea los papeles, pues entonces la idea es que los coeficientes dependan de y este término dependa de y, porque aquí le estamos cambiando el orden a la estructura. ¿Sí? Entonces, aquí la variable dependiente es el x. Aquí tenemos el x'. Y si este es x', este sería la sub1 que tiene que depender de y. Y aquí la parte de, ¿qué más necesitamos? No, en realidad necesitamos pasar todo para el otro lado y factorizar la x. Se puede escribir como 1 más y, x', y pasando todo al otro lado y factorizando la x nos quedaría y más 1. X igual a 0. ¿Sí? X depende de y. Esta es de primer orden, entonces existe la sub1, pero la sub1 en este caso nos tiene que dar en términos de y. Y efectivamente eso lo pasa. Eso pasa. Y aquí está el a sub 0, que debe ser en términos de y. Y efectivamente este señor pasa. Y al otro lado tiene que estar la función g, que debe depender de y, que es constante y podemos decir que sí depende de y. ¿Sí? Entonces la ecuación tal como estaba escrita no era lineal, pero cambiándole el orden, sí nos dio una lineal. ¿Sí? Qué bonito. Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque ya es tarde. Falta que colocar, falta ejemplos de no lineales. Pero la vamos a dejar para otra clase porque ya es tarde. Ya van a empezar, ya están llegando los del otro salón. Bueno.